¿Cómo están, señores estudiantes? Continuando nuestro estudio de las patologías quirúrgicas en pediatría, nos vamos a referir en esta clase a un tema de importancia como es el ónfalocele. Entonces, el ónfalocele forma parte de nuestros temas quirúrgicos en estudio y lo definimos como una herniación, es decir, una protrusión. Se sale el contenido del abdomen por la base del cordón umbilical. Diferenciamos de una hernia umbilical más frecuentemente porque el saco, todo el saco, está cubierto por peritoneo, no hay piel, a diferencia de que en la hernia vamos a encontrar piel que recubre a esa protrusión. Este saco sobresale de la cavidad abdominal y tiene un tamaño variable en función a lo que contenga en su interior. Este defecto se debe a una alteración de la pared abdominal anterior, en el cual el contenido ocupa las vísceras abdominales, se van a encontrar fuera de la cavidad abdominal, dentro de esta cavidad neoformada, cubiertas por las membranas que corresponden a lo que es el amnios. Bueno, epidemiológicamente el ónfalocele ocurre de 1 por cada 5.000 nacimientos y ellos van a presentar una herniación de los intestinos por el cordón y también podemos encontrar aquí el hígado. Y los intestinos, 1 de cada 10.000 nacimientos. La mayoría de los niños que presentan este tipo de ónfalocele presentan anomalías congénitas o síndromes asociados como el síndrome de Beck-Wingman, ónfalocele, macrosomía, hipoglucemia, de eso se trata, y otras anomalías cromosómicas asociadas en un 29% como son la 3 y la 18. No cromosómicas en un 45%, múltiples y aisladas del aparato locomotor 24%, urogenitales en un 20%, cardiovasculares y un 15% del sistema nervioso central podemos estar en un 9%. La tasa de supervivencia de los niños con ónfalocele es en conjunto de un 80%, pero los lactantes con ónfalocele aislado supera el 90%. La cavidad del abdomen es proporcionalmente pequeña porque falla el estímulo de su crecimiento y desarrollo, y la única forma de que este niño sobreviva es corrigiendo de manera quirúrgica inmediatamente antes de que se produzcan infecciones y de que estos tejidos resulten dañados al secarse, o si en un caso se puede romper el saco herniano. Entonces vemos aquí, este paciente es un diagrama de este niño que padece un ónfalocele. Miren, también otra característica importante es que el cordón umbilical se encuentra prácticamente en la punta del ónfalocele o en el vértice del ónfalocele. No se conocen exactamente las causas del ónfalocele. La mayoría de estos niños no tienen una causa relevante. Sin embargo, algunos de ellos se debe a cambios en sus genes o en sus cromosomas. También puede ser causado por una combinación de genes y otros factores, entre los que encontramos el contacto de la madre con el ambiente, con el medio ambiente, dentro de su medio ambiente, o lo que pueda consumir o beber la madre, o también debido a ciertos medicamentos. Algunos investigadores reportan hallazgos importantes sobre factores que pueden afectar el riesgo de tener un bebé con ónfalocele, como por ejemplo relacionado directamente al alcohol y el tabaco. Las mujeres que tomaron alcohol o que fumaban más de una cajetilla de cigarrillo al día tenían más posibilidades de tener bebés con ónfalocele. Se relacionó a algunos medicamentos. Las mujeres que tomaron inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina durante el embarazo tenían más posibilidades de concebir bebés afectados con ónfalocele. Y directamente hubo una relación del ónfalocele con las mujeres obesas. Aquellas que eran obesas o tenían sobrepeso, antes de quedar embarazadas, tenían mucho más riesgo de tener productos con ónfalocele. Pero su etiología o la remitimos directamente a la parte embriológica, que es lo que ocurre normalmente. Normalmente hay una herniación fisiológica que se da entre la 6ª y la 10ª semana de desarrollo, donde la cavidad abdominal se vuelve demasiado pequeña para alojar las asas intestinales, de manera que entran en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical. Pero luego ocurre una retracción de las asas herniadas, y esto ocurre en el transcurso de la 10ª semana de desarrollo. Las asas intestinales herniadas empiezan a retornar progresivamente a la cavidad abdominal. Factores implicados: un menor crecimiento del hígado y una expansión de la cavidad abdominal. Pero ¿cómo ocurre el ónfalocele? Se produce cuando partes del tubo del intestino, que normalmente se hernian e introducen en el cordón umbilical entre la semana 6 y 10, como lo hemos mencionado, no regresan, no se devuelven a la cavidad abdominal.
Entonces, después de este periodo, las asas y otras vísceras como el hígado pueden herniarse hacia lo que se denomina el onfalocele o ya lo que es la alteración. El cordón umbilical está cubierto por una prolongación del ágneos y esta capa epitelial recubrirá toda la anomalía que se denomina onfalocele. Clínicamente, el onfalocele es evidente en el examen físico al identificar una masa sobre el abdomen en la línea media anterior en el sitio donde se inserta el cordón umbilical cubierto por una membrana y el cordón umbilical sale en el polo opuesto de esta protrusión. El intestino está cubierto por el ágneos porque esta membrana normalmente reviste el cordón umbilical, como ustedes lo aprecian aquí. Tenemos onfaloceles que pueden ser pequeños, solo con unas pocas asas de intestino que sobresalen del defecto. Otros grandes que contienen varios órganos abdominales. O los gigantes, cuando el defecto es mucho mayor, supera los 5 centímetros con el hígado parcialmente saliente. Algunos bebés pueden tener una enfermedad pulmonar restrictiva por compresión y por lo tanto es vital organizar la respiración. Las anomalías que acompañan al onfalocele pueden ser importantes y algunas cromosómicas, como el síndrome de Beckwith-Wigman, que se trata de un onfalocele, macrosomía e hipoglucemia. Anomalías cromosómicas como la trisomía 21, 13 y 18, no cromosómicas dentro de un 45%. Se acompañan también anomalías múltiples aisladas del aparato locomotor, urogenitales, cardiovasculares y del sistema nervioso central. ¿Cómo logro el diagnóstico? De gran utilidad en el segundo y el tercer trimestre del embarazo es lo que es la parte ecográfica. Se dispone de varias modalidades de ecografía para su diagnóstico prenatal, como la bidimensional, la ecodoppler o la tridimensional. Después del nacimiento se puede detectar durante el examen físico y con una radiografía tóraco-abdominal. Esto es la figura de un producto de 14 semanas, donde se aprecia ya el defecto de la pared abdominal anterior, como es el onfalocele. El diagnóstico diferencial, pues como ustedes aprecian aquí, es muy probable que un onfalocele se diferencie de lo que es la gastrosquisis. Como ustedes ven, en la gastrosquisis, el orificio es hacia el lado derecho del cordón umbilical y a través de este foramen salen hacia el exterior lo que son los intestinos. Los intestinos, el hígado y otros órganos se encuentran fuera del abdomen, pero rodeados del saco peritoneal y con el cordón umbilical en el polo opuesto se denomina onfalocele. El onfalocele probablemente esté asociado incluso puede tener una relación directa con otros síndromes comparado con otros defectos de la pared abdominal como es la gastrosquisis. Entonces, hasta un 45-88% se puede asociar a diferentes anomalías cardíacas, urogenitales, gastrointestinales, musculoesqueléticas del tubo neural, geniturinarias. El tratamiento. El manejo prenatal, de acuerdo al tiempo de gestación, el momento ideal para el alumbramiento, cuándo es que este bebé debe de nacer, porque motiva un compromiso grave, lo que es la presencia del saco de cobertura que protege al intestino eviscerado, en los defectos, por los defectos que puede ocasionar el líquido amniótico. Entonces, no existe ninguna ventaja en adelantar el parto, y este se debe realizar cuando el niño ya haya llegado al término o lo más cerca posible del término. El tipo de alumbramiento que vamos a escoger para este grupo de pacientes, no existe una evidencia actual que justifique el parto por cesárea en todo niño con onfalocele, y el tipo de parto se decidirá teniendo en cuenta solamente los factores obstétricos. La excepción de esta regla es para los niños cuyo diagnóstico prenatal sea de un onfalocele gigante y con riesgo de traumatismo hepático durante el parto por vía vaginal. Por los mismos, pues deberían nacer por cesárea. El manejo prequirúrgico de estos niños. En la resección, cuando hay la resección en los niños en la sala de parto, habrá que prestar atención a su condición respiratoria porque el onfalocele gigante se asocia con diversos grados de hipoplasia pulmonar y por lo tanto habrá la necesidad urgente de intubación y de ventilación asistida. Una vez que se estabilice al niño, se realiza un examen físico exhaustivo, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, una ecografía abdominal, buscando anomalías asociadas. En base a estos hallazgos va a decidirse la realización o no de los estudios más complejos. En el caso de que se sospeche de un síndrome de Beckwith-Wigman, habrá que monitorear la glucemia. Los niños con onfalocele y saco intacto no presentan pérdidas hídricas y de temperatura importante. Por lo tanto, si superiores al de los niños con una pared intacta, ¿no? Si el defecto puede ser cubierto con una gasa humedecida con suero fisiológico y
una cubierta impermeabilizante de plástico. En el caso del onfalocele con saco roto, el manejo es similar a los niños que presentan gastrosquisis. El momento ideal del cierre, pues debido a que la presencia de un saco con cobertura protege los órganos eviscerados y la alta coexistencia de anomalías asociadas, el onfalocele se corrige inmediatamente, se estabiliza al niño y después que se descarte eventualmente una patología sobreagregada o se estabilice después de anomalías graves asociadas. La táctica quirúrgica, hay 4 factores principales que condicionan la táctica terapéutica en un niño con onfalocele: el estado fisiológico del neonato, la presencia de anomalías coexistentes y graves, el estado del saco, de la cobertura y la magnitud del contenido que se ha eviscerado. No existe una única forma de tratamiento para niños con onfalocele y cada caso deberá contar con un plan de terapéutica individual. Esto se debe a lo que se asocia al niño, al contenido, al tamaño, etc. Se hace un cierre quirúrgico. El cierre primario consiste en resecar la membrana del onfalocele, reducir todo el contenido de la cavidad abdominal y cerrar el defecto del músculo aponeurótico de la piel en un solo paso. Se indican los onfaloceles pequeños y medianos. El cierre diferido o en etapas consiste en construir un silo extraabdominal. Se llama la técnica de Schuster. Se hace un silo extraabdominal que alberga el intestino eviscerado con algún material protésico. Se indica en un onfalocele gigante que tenga un saco roto cuando no es posible el cierre primario. Y un tratamiento no quirúrgico, que es a través de la técnica de Brock, consiste en poner tópicamente un saco de cobertura intacto con solución acuosa de mercurocromo al 2%, y esto va a determinar una epitelización y una contracción gradual, y luego cubrirlo con un vendaje estéril, quedando con el tiempo una hernia residual que debería ser tratada en el futuro. El pronóstico. La tasa de supervivencia en un onfalocele aislado está en un 90%. Este es un onfalocele pequeño que es su mejor pronóstico, es de un mejor pronóstico, ¿no? Los riesgos de complicaciones intestinales, crecimiento intrauterino retardado, pérdida de bienestar fetal bajos, debido a que el contenido de la hernia no se halla en íntimo contacto con las partículas tóxicas del líquido amniótico, como ocurre con la gastrosquisis. Aún así, pues, es aconsejable un control ecográfico mensual. Los avances de las técnicas de reanimación y cirugía mediante prótesis abdominales mejoran de forma notable el pronóstico de los niños, aún teniendo onfalocele gigante en las últimas 3 décadas. Esto es una información para ustedes en relación a esta patología quirúrgica. Muchas gracias.